En esta ocasión vamos a hablar sobre la dislexia y la discalculia. Para comenzar con la dislexia, ¿qué es la dislexia? Bueno, científicamente la dislexia es la alteración de la lectura. Este tipo de personas confunden los códigos de lectura. Por ejemplo, una persona con dislexia puede confundir la letra B con la letra D, la M con la W. En inglés un was por un so. Pero hablando históricamente sobre la dislexia, desde la invención de la lectura hace como 10.000 años, luego con la imprenta de Gutenberg en 1493 se tuvo mayor acceso a los libros, al conocimiento. Por los años 1800 se comenzaron a fundar las primeras escuelas allá en Inglaterra. Debido a esto, los profesores ya trabajaban con grupos de niños y podían conocer, ver quienes tenían capacidades diferentes. Es ahí donde comienza la historia de la dislexia. Los primeros casos de dislexia que se descubrieron fueron los de dislexia adquirida. Personas que por algún trauma cerebral, por ejemplo, se cayeron o se golpearon gravemente, adquirieron esta dislexia. Este fue el primer tipo de dislexia que se descubrió. De hecho, un padre o madre con dislexia tiene el 49% de probabilidades de que su hijo o hija herede la dislexia. El padre de la dislexia fue Samuel Tory Burton, quien entre 1925 y 1928 tuvo como objeto de investigación a 3.000 niños. Lo que él observó es que con este trastorno los niños no podían, tenían muchas dificultades para leer y para escribir. ¿Cuáles son los síntomas de la dislexia? Los síntomas de la dislexia principalmente son que estas personas no pueden reconocer cuando unas palabras riman. Les cuesta leer, es bastante frustrante e incómodo para ellos leer en voz alta. Tampoco pueden diferenciar entre la izquierda y la derecha. Incluso he visto casos de personas disléxicas que se tatúan una mano para identificar cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Como ya mencionaba, ellos ven en desorden las letras. Ellos pueden ver en su mente que las letras están saltando. Si tú pones a leer a una persona con dislexia, puedes ver que puede tartamudear, ponerse nervioso, ansioso, y eso es muy desagradable para ellos. En estos casos de dislexia, para tratarlo, lo más recomendable es con un psicólogo escolar, se someten a unos análisis para encontrar las áreas defectuosas del cerebro. Las principales terapias consisten en leer en voz alta, dibujar, escribir, todo lo que tiene que ver con la lectura. Y investigando también se han encontrado casos de superación de personas con dislexia que para demostrar y como a manera personal ellos han tomado carreras como periodismo o lengua. De hecho, hay casos de personas disléxicas que son periodistas, personas que perseverando y perseverando han podido contrarrestar el problema de dislexia en sus trabajos. Así también hay personas famosas que han sufrido de cierto grado de dislexia. No está comprobado, pero se dice que John Lennon y Cher, estos dos cantantes, tienen problemas para leer y escribir. Cabe recalcar de que no existen orígenes exactos sobre qué es lo que provoca la dislexia, así como también esta no tiene una cura al 100%. Solamente los tratamientos que permiten a estas personas llevar una vida casi normal. En el ámbito del habla, del lenguaje, ellos pueden hablar normalmente, solamente se ponen nerviosos o se alteran cuando les toca leer o escribir. También se han hecho diferentes estudios donde se han comparado cerebros de personas, cómo funciona el cerebro de personas normales y personas disléxicas. Y se ha notado una diferencia en el funcionamiento de su cerebro. En una persona normal se
se activan ciertas áreas y en una persona disléxica se activan otras. Eso puede ser una causa del problema de la dislexia. También, mucho antes, a principios, durante la historia de la dislexia, se pensaba de que ese era un problema visual. Al principio, oftalmólogos eran los que estudiaban la dislexia. Ya luego se descubrió que era un problema en el funcionamiento del cerebro, que es como lo conocemos hasta hoy en día. Es un trastorno muy parecido a la dislexia. De hecho, en mi opinión, son hermanos. Porque la discalculia es una dislexia, pero a nivel de números y matemáticas. Las personas con discalculia tienen muchas dificultades para recordar números telefónicos, fechas de cumpleaños, fechas importantes. Ellos siempre utilizan sus dedos, ya que en su mente ellos no pueden hacer operaciones matemáticas. Así como también a tal grado de que ellos no pueden manejar el dinero y la noción del tiempo correctamente. Este tipo de personas necesita ayuda para crear un presupuesto, para organizar su tiempo. Usualmente, según casos que he visto, suelen llegar tarde, ya que ellos no pueden calcular el tiempo, los vueltos, o sacar presupuestos de recibos, etc. Para tratar el tema de la descalculia, también es necesario someterse a diferentes tipos de análisis, y lo que recomiendan es dedicar una atención personalizada para este tipo de niños, así como también alentarlos a que no se rindan, adecuar las matemáticas a la vida real para que no lo sientan tan difícil. Así también es bueno ponerse a platicar con ellos, darles más tiempo en los exámenes para que puedan hacerlos, y de esta manera que no se sientan apresurados. También recomiendan no sobrecargarlos con trabajo, ya que ellos necesitan una atención muy diferente a la de los niños normales. En esta investigación tuvimos la oportunidad de visitar dos centros escolares para investigar acerca de los trastornos mentales por los que atraviesa nuestra niñez. Primero se visitó un centro escolar del Sistema Nacional o Escuela de Acceso Público, en donde se imparten clases a niños desde primer grado a bachillerato. Y nos comentaba el subdirector de este centro escolar que algunas veces tienen este tipo de situaciones donde los niños no interactúan de manera normal o el rendimiento escolar obtenido es muy bajo debido a ciertos problemas causados por trastornos mentales o desórdenes mentales. Pero no es altamente frecuente, sin embargo, han reportado algunos casos con alumnos que presentan dificultades para leer o confunden los números o tienen problemas sociales, aunque no siempre el bajo rendimiento es ocasionado por estos. Sin embargo, ellos tienen un psicólogo de planta que es el encargado de observar el desarrollo de estos niños e interactúa con ellos. Y en algunos casos, si son muy evidentes las características de estos desórdenes, que aunque a veces no son drásticos o notorios, como el caso de un autismo severo o una parálisis cerebral o un síndrome de Down, que las características sí son realmente evidentes. Sin embargo, en estos casos que el trastorno es causa de inadecuada interacción con el medio escolar, en Santa Tecla existen algunos centros especializados en esta materia. Aunque no muchos, nos comentó el subdirector. Ellos los refieren a uno de estos centros que se encargan de rehabilitarlos para volver a la escuela o de habilitar para insertarlos al medio social hasta donde es posible. Aunque de hecho nos comentó el subdirector de uno de estos centros que la inserción a la escuela normal no es muy frecuente, cuando los síntomas o el trastorno es muy marcado o severo, pero ellos se encargan en cierta manera a través de talleres vocacionales o de artes manuales, incluso enseñarles a leer
para insertarlos al medio social productivo, y que este proceso dura hasta que el niño cumple los 21 años de edad. Después de esto, visitamos un centro nacional especializado en trastornos mentales, al cual los niños con trastornos mentales son referidos, y el subdirector de dicho centro nos pudo confirmar dicha información, de que ellos tienen un psicólogo de planta y también confirma dichos trastornos, y que generalmente los casos que ellos reciben son síntomas muy marcados, pero ha habido casos de dislexia o discalculia o incluso de autismo, donde se logra volver al niño a la escuela normal, pero que eso no sucede muy frecuentemente ni muy a menudo, solo en casos muy esporádicos, cuando los síndromes son no tan severos. En lo que respecta a la discalculia, nos comenta el director de dicho centro de rehabilitación que es cuando el niño tiene problemas para hacer cálculos, y la dislexia es cuando el niño confunde el orden de las letras y tiene problemas para leer. Que aunque la mayoría de casos que ellos reciben son de casos más severos y evidentes, como parálisis cerebral o el síndrome de Down en su gran mayoría, y que sí en efecto ellos se encargan de rehabilitar a los niños en gran medida para su inserción al medio social a través de talleres vocacionales, de artesanías y otras manualidades para que puedan ser útiles a la sociedad. La dislexia es una discapacidad que afecta la lectura y su aprendizaje en los niños. Ellos no pueden leer con precisión y fluidez, ya que dificulta la comprensión, la lectura, ortografía y escritura. En lo que respecta a la discalculia, es el impedimento para elaborar cálculos matemáticos. Es similar a la dislexia, con la diferencia que la discalculia se refiere a la dificultad de entender y efectuar cálculos matemáticos. Las matemáticas son una dificultad para muchos estudiantes, pero la discalculia puede hacer que un adolescente no comprenda incluso conceptos matemáticos muy básicos. En lo que respecta al autismo, los niños con autismo y dificultades de asimilación y de atención pueden mostrar síntomas similares. El autismo no afecta a todos de la misma manera, aunque algunos niños con autismo tienen bastante en común con los niños que tienen dificultades de aprendizaje y de atención. Algunos niños con dificultades de aprendizaje y de atención tienen problemas con las mismas habilidades que los niños con el trastorno del espectro autista, también conocido como trastorno del espectro del autismo, o ASD por sus siglas en inglés. Los niños con dificultades de aprendizaje y de atención pueden tener dificultades de procesamiento sensorial, crisis sensoriales, problemas con las destrezas sociales y otras dificultades que también afectan a los niños con autismo. Debido a estas similitudes, podría parecer que ambos grupos se beneficiaran del mismo tipo de intervenciones. Sin embargo, existen diferencias importantes entre las dificultades de aprendizaje y de atención y el autismo. El autismo es un desorden del crecimiento neuronal que afecta cómo los niños procesan ciertos tipos de información. Muchas personas con autismo tienen problemas para socializar y comunicarse. También puede que tengan problemas de perseveración. No es inusual que los niños con autismo tengan un interés obsesivo en ciertos temas o cosas. También se puede observar comportamientos, rutinas y movimientos repetitivos, que algunas personas llaman autoestimulación, y a menudo tienen dificultades de procesamiento sensorial. Durante muchos años el autismo fue considerado un diagnóstico que incluía varias condiciones diferentes. Incluía el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el síndrome de Rett, el trastorno disociativo infantil o síndrome de Heller y el trastorno autista. Aunque las condiciones tenían ciertos síntomas en común, eran diagnósticos separados. Es importante saber que muchos de los grupos que abogan por el autismo aceptan la idea de neurodiversidad, lo cual es un concepto que considera que las condiciones del cerebro, como el TDAH y el autismo, no son anormales,
sino siempre simples variaciones del cerebro humano. La neurodiversidad es un movimiento que enfatiza la lucha contra la estigmatización y la promoción de la inclusión, en lugar de enfocarse en curar a las personas cuyos cerebros funcionan diferentes. Estos niños cuyos trastornos podrían confundirse con las dificultades del aprendizaje y atención, hasta cierto punto eso se debe a que tienen síntomas en común. Por ejemplo, pueden mostrar algunas de las siguientes características: dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y leer las señales no verbales. Esto es cuando los niños tienden a ser muy literales y no entienden los juegos de palabras, los acertijos y las metáforas. Estos síntomas también se observan en el trastorno de la comunicación social TDAH y las dificultades del lenguaje receptivo. En cuanto al sistema educativo acá en el país, llegamos a las conclusiones y en lo que coincidieron la mayoría de maestras fueron: a la hora de preguntarles sobre qué es el autismo, la dislexia, la discalculia, ellos sí supieron contestar qué son. Incluso nos dieron buenas definiciones de cada trastorno y en qué consiste cada uno. Pero a la hora de preguntarles si ellos estaban preparados como maestros o capacitados, nos dijeron de que ellos solo reciben en su etapa universitaria materias como la nuestra de psicología de la niñez y la adolescencia, en la que ven este tipo de trastornos. A la hora de ejercer la profesión, la docencia, ellos no reciben la suficiente capacitación o no los están actualizando sobre cómo tratar con estos niños. Luego, al preguntarles sobre qué hacer en caso de tener niños así con dislexia, discalculia o autismo, nos dijeron que lo primero es brindar una educación especializada con el apoyo de un psicólogo. De hecho, hay escuelas que cuentan con un psicólogo especialmente para esa escuela. El psicólogo les da orientación a los profesores sobre qué deben hacer, cómo deben tratar a estos niños, y si eso no funciona, el psicólogo se hace cargo. Luego se pueden someter a diferentes análisis en los que ellos pueden ver si es un caso de un niño especial o si solamente es un aprendizaje lento que debe ser de forma personalizada. De hecho, vimos casos, una maestra que nos dijo sobre un caso de dislexia, que su mamá llevaba un control psicológico, pero el momento de las clases ella siempre estaba con él apoyándolo. En cierto grado esto puede ser positivo, porque el niño está con su madre y eso lo hace sentir bien y confiado. Puede que llegue a tener mejores resultados a que el niño estuviera solo.